Me embaracé para ya no tener que sufrir los maltratos de mi madre y terminé viviendo con una suegra que me trataba como si fuera su criada y me explotaba. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Mi mamá se embarazó muy joven de mí y fue madre soltera muchísimo tiempo, vivió con mis abuelos y yo recuerdo que mis abuelos eran como si fueran mis padres. Cuando vivíamos con mis abuelos yo no recuerdo que mi mamá saliera o que anduviera en otro lado. Al contrario, siempre estaba en casa apoyando a mi abuelita en lo que necesitara. Pero cuando faltaron mis abuelitos, recuerdo que mi mamá empezó a tomar muchísimo, a un punto en el que ya tomaba todos los días y no tenía control. Empezó a tener amistades que no eran muy buenas y por lo tanto me empezó a descuidar muchísimo. Ella se juntó con un amigo que tenía y recuerdo que no pasó mucho cuando ella quedó embarazada. Mi mamá dejó de tomar tanto, pero cuando nació su bebé, como ella se tenía que ir a trabajar, a mí era la que me tocaba cuidarlo todo el día, así que yo tuve que dejar de estudiar. Solamente hice primero de secundaria y después de eso yo ya no tuve más estudio. Yo iba en segundo de secundaria cuando mi mamá vuelve a quedar embarazada. Para este punto ya no me tocaba solamente cuidar a los niños, sino que también me tocaba cocinar porque la persona con la que estaba juntada mi mamá no hacía absolutamente nada, era un bueno para nada, que no trabajaba, que ella lo mantenía y a mí me tocaba hacerme cargo de todas las labores de la casa adicional de los niños. Y no solamente cuidaba a los hijos de mi mamá, después una de sus amigas le dijo que si yo podía cuidarle a sus niños y tenía que irme yo a su casa los fines de semana a cuidárselos. Y cerca de ahí vivía el que fue mi primer novio. Siempre que llegaba pasaba y empezaba adiós o cualquier cosa. El punto es que siempre me estaba hablando. Un día se me acercó y me empezó a decir que si podíamos platicar, que si podíamos vernos. Y un día que iba para mi casa, él me acompañó y empezó a ir a platicar conmigo en las noches. Ya cuando llevábamos algunos meses, él me empezó a insistir para que tuviéramos relaciones. Y yo la pensaba muchísimo porque decía, ay, pues voy a tener que cuidar a otro bebé, no solamente a los de mi mamá. Pero después pensé, pues ya no voy a tener que cuidar a los de mi mamá, ya nada más voy a cuidar el mío, voy a estar con mi novio, voy a estar mejor. En mi pensamiento estúpido se me hizo una excelente idea tener relaciones con él, no cuidarme y embarazarme. Así que comenzamos a tener relaciones y como el par de escuincles que éramos, nunca nos cuidamos. Acababa de cumplir yo los 17 años y ya estaba embarazada. Cuando yo le dije que estaba embarazada, él lo primero que me dijo, pues seguramente no es mío, quién sabe con cuántos más te andes metiendo. Y a ver cómo le haces porque te va a tocar arreglártelas a ti solita. Le conté a mi mamá y lo primero que me dijo, no mija, a ver cómo le haces para convencer al muchacho de que te largues con él porque yo no tengo dinero para alimentar una boca más, apenas puedo con tus hermanos. Así que mi mamá me dijo, te me haces una maletita, echa cosas porque ahorita vamos a ir a la casa del muchacho y tú ya te quedas ahí. Yo en ese momento me sentí feliz porque dije, no, pues yo ya voy a estar con él, voy a vivir con él, no voy a tener que trabajar, voy a estar cuidando a mi bebé, las cosas van a cambiar. Recuerdo que llegamos a la casa de mi suegra, yo traía una maletita con justo 3 paradas de ropa porque de verdad era toda la ropa que tenía en ese tiempo. Y mi mamá lo único que me dijo fue, tú espérate aquí, yo me esperé afuera y mi mamá se pasó a hablar con la señora. Después mi mamá salió y me dijo, ya pásate, ya te vas a quedar. Hazle caso por favor a la señora, no quiero que vayas a andar de contestona ni de malcriada y a ver cómo te va. Me pasé a la casa y lo primero que me dijo la señora es que yo me iba a quedar ahí en la sala, que ella no me quería en el cuarto con su hijo, que yo estaba embarazada y que ahorita no podíamos andar haciendo cosas. Yo iba llegando y su hijo comenzó a gritar, me empezó a decir que si yo no hubiera andado de ofrecida, que si yo no hubiera andado dando las nalgas, nada de eso hubiera pasado, que él ni siquiera estaba seguro de que el niño o la niña fuera de él y que ahora por pendejos iba a tener que hacer cargo de 2 personas que a él ni siquiera le interesaban. Me acuerdo que ese día ni siquiera pude dormir, me la pasé llorando toda la noche. Al día siguiente eran las 4:30 de la mañana y la señora me empezó a despertar. Ya levántate, huevona, ya levántate. Pues aquí no es día gratis nada. Me dijo, aquí se va a trabajar uno a las 7 de la mañana, así que antes de esa hora el quehacer se tiene que quedar hecho. Me dijo dónde estaban las cosas para que yo hiciera el quehacer y ella se volvió a acostar. La señora tenía un puesto de comida en el mercado, así que a las 7 de la mañana me llevaba que me fuera con ella. Y todo el día era andar en chinga, limpiando, trapeando, barriendo, lavando trastes. Pero yo estaba muy contenta porque dije, pues me va a pagar, al fin de semana yo voy a traer dinero y voy a ir juntando para tener cosas para mi bebé. Había otra chica que trabajaba ahí en el puesto con ella y yo vi que el día sábado por la tarde le pagó. Y yo le pregunté que si a mí no me iba a dar algo. Y ella me contestó, ¿qué con lo que te tragas y tener dónde dormirte no te es suficiente o qué? Al principio solamente era hacer eso, después empezó a encargarme más cosas y más cosas. Llegaba de trabajar y me decía, órale, a lavar la ropa de todos, porque no solamente era la mía y la de su hijo, también era la de ella y la de su pareja. Recuerdo que en una ocasión, y cada vez el trato era mucho peor, en una ocasión le manché una camisa de cloro cuando le estaba lavando y ella me dio una arrastrada estando embarazada. Me acuerdo que me empezó a jalonear del pelo, me empezó a empujar.
y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Su hijo ya traía una novia, él andaba con una muchachita que vivía ahí cerca de su casa. Yo ya tenía 8 meses de embarazo y solamente había ido una vez al doctor. Yo no sabía que era mi bebé y no tenía absolutamente nada. En una ocasión, cuando yo estaba en el mercado, pasó una tía, hermana de mi mamá, a la cual yo no veía desde que mis abuelitos habían fallecido. Cuando me vio, automáticamente me preguntó que si estaba bien. Yo no sabía qué contestarle porque estaba ahí mi suegra. Y ella dice que me vio fregadísima. Así que me dijo, te vas a ir conmigo ahorita. Mi suegra empezó a gritonearle y con mayor razón dijo que no me iba a dejar ahí. Y yo tenía miedo, pues para mí era una desconocida.